Me llamo Matías y yo perdí a mi esposa por un suicidio. Irina es ucraniana, nació en la ciudad de Lviv en el año 88. Ella se crió ahí con su papá Marian, su mamá Soriana, su hermano Roman, vivían juntos ahí en la ciudad de Lviv. Hasta que los papás se separaron, la mamá se fue a Italia con el hermano, con Roman, y el papá se fue a Portugal y ella se quedó con su abuela. Y nada, terminó la secundaria ahí en el Lviv y después se fue a Italia, ahí con la mamá, 2 años hasta que fue a Argentina a la universidad. Ella, bueno, somos adventistas y ella quería estudiar medicina en una universidad adventista. Y dentro de las universidades adventistas que hay en el mundo, una de las pocas que tenía medicina está en Entre Ríos y Argentina, así que ubicó a Argentina en el mapa y dijo ahí voy a ir y nada, habló con la mamá le dijo que sí, y empezó a hacer el papeleo y se fue para Argentina. Bueno, a Iri la conocí en la universidad, nada, éramos estudiantes y yo estudiaba nutrición y ella estudiaba medicina. Así que nada, nunca me animé a acercarme porque sabía que era extranjera y tenía ese miedo de la barrera del idioma. Nada, después se dio que pudimos ir a trabajar en un mismo equipo a Neuquén, hacíamos venta de libros para pagarnos el año siguiente de estudio. Y ese verano, bueno, en una Navidad que estábamos sentados así en el grupo, le ofrecí un chicle y ahí empezamos a entablar conversación y ahí como que, bueno, empezó la amistad, digamos. Así que así la conocí. Yo me acuerdo una vez la invité a comer unos pastelitos que había traído de mi ciudad a una placita y nada, fui con un perrito para, para presentarle a mi mascota y nada, estábamos charlando y me dice, ni se te ocurre enamorarte de mí. No, le digo yo, no, olvídate. Yo ya estaba hasta las manos. Me rompió un poco las ilusiones, pero no, seguí adelante con el objetivo primero de la amistad y bueno, después lo otro fue dándose solo. Hasta que en ese agosto sí le pregunté para ver si quería ser novia. Justo la invité a viajar a la casa de mis viejos en Villaguay y ese día antes de viajar le digo, ¿querés que seamos novios? Sí, me dice, dale, y bueno, como que ahí oficializamos, digamos. Así que yo a mis viejos le había dicho que iba con una amiga y cuando llegué le dije, esta es mi novia. Y que me dice mi viejo, ¿qué se pusieron de novio en el colectivo? Y más o menos, algo así fue. Le pedí matrimonio más o menos 6 meses antes cuando cumplíamos aniversario de novios. Justo cumplíamos los 3 años de novio y nada, yo viajé a mi ciudad, ahí compré los anillos y cuando volví ella me fue a ver y bueno, ahí le dije si se quería casar conmigo. Fue algo formal, lindo, pero bueno, no fue hollywoodense, digamos. El casamiento fue muy lindo, tengo uno de los mejores recuerdos de esa época y la verdad que fue un momento súper lindo. Primero el civil, ahí en la ciudad donde estudiábamos. Bueno, vino su familia de Ucrania, perdón, de Italia, la mamá y el hermano y el esposo de la mamá. Fue súper lindo y después a los 2 días nos casamos por iglesia en mi ciudad natal, en la iglesia que yo asistía de chico y demás y nada, fue súper lindo. Después terminar el casamiento, la ceremonia la ofició mi cuñado que es pastor. Nada, después la caravana de autos, las bocinas, la fiesta, todo súper, muy lindo, muy lindos recuerdos, así que fue un momento súper lindo. Vinimos en el año 2017, el 1 de junio, porque bueno, ella ya había terminado la carrera de medicina. Nada, cuando terminó medicina dijo que quería ser médica de familia, medicina general, y estábamos viendo las posibilidades que había en todo el país, pero bueno, vimos Ushuaia y como que nos atrapó. Más que nada ella, porque era ella la que iba a hacer la residencia y rindió los exámenes, nada, aprobó, pasó las entrevistas y nos vinimos. Nunca habíamos venido a Ushuaia, no conocíamos. Y así que decidimos dejar todo y venir para acá. Era un lugar mágico, ella siempre me decía como que estábamos en un lugar mágico por las montañas, la nieve, el mar.
O sea, ni nos imaginamos con lo que nos íbamos a encontrar y superó las expectativas totalmente, digamos. Así que ella estaba súper bien acá, le encantaba la ciudad, lo abrazó enseguida como su hogar, o sea, como no es que después nos íbamos a Entre Ríos, sí, ella tenía nostalgia de allá. Los primeros amigos que hizo Iri fue, bueno, con los chicos de la residencia. La verdad que son como una familia y bueno, justo nosotros fuimos a vivir, el primer año te dan la casa, entonces vivíamos con otros chicos de la residencia, entonces éramos como hermanos, digamos, ahí. Y después el otro grupo también que teníamos de ayuda y de contención social era la gente de la iglesia a la que asistíamos acá. Y además que ella era de hacerse amigos muy fácil y así tenía amigos en todos lados. Así que bueno, y también con la comunidad rusa, ucraniana de acá también se juntaba y bueno, tenían ese vínculo también. El primer año de novios o el segundo año de novios, ya que ella estaba en tercer año de la carrera, fue como que empezó con una depresión muy fuerte. Justo en tercer año de medicina, que es un año filtro, digamos, de la carrera, con 2 materias en particular, y bueno, como que ella tuvo episodios de depresión muy fuertes y fue ahí que estuvo medicada y demás. Desde ahí la empezaron a tratar contra la depresión, digamos. Pero bueno, siempre con medicación y demás, tratamiento psicológico y psiquiátrico. Así que ahí fue cuando empezamos o sea que yo noté que ella estaba con esas situaciones depresivas. Y el primer año también que estuvimos de novio, más que nada por estar lejos de la familia, bueno, el desarraigo y demás, pero no fue tan profundo como ese año que estaba cursando tercero de medicina. Ella canalizaba todos sus temores en cuanto a lo académico. No recuerdo otras áreas que haya tenido tantas exigencias y temores como cuando tenía que hacer sus prácticas o como cuando terminó la carrera y tenía que empezar a hacer las guardias. Ella canalizaba todos sus temores ahí, digamos. Eran esos el no sentirse capaz, el pensar que le faltaban recursos, el estar cara a cara con el paciente, eso le afectó mucho, digamos, esos años que terminó la carrera y tenía que empezar a hacer las guardias y también cuando tenía que hacer sus prácticas. Muchas veces hay que diferenciar entre 2 cosas, lo que es la depresión y lo que es la melancolía. La depresión es un estado momentáneo en el cual una persona no tiene la posibilidad de poder conectarse con su entorno. Vuelve hacia adentro, hay una problemática real que no puede enfrentar o encontrar una solución. En tanto, dentro de la melancolía ya estamos en una patología severa de la personalidad y en la cual ahí es más difícil el tratamiento porque es un estado crónico, por decirlo de algún modo. Entonces esas cuestiones hacen el abordaje terapéutico de cómo vas a abordar a una persona con una depresión o una persona con una psicosis melancólica, por ejemplo. Son cosas distintas. Más allá que son como similares a simple vista, pero el tratamiento siempre es diferente. Todos llevamos nuestros dolores de algún modo distinto, ¿entendés? Y a veces es como muy difícil tener una generalidad, pero siempre existe. La bulia es la falta de voluntad, las pocas ganas de hacer cosas. Como cierto cansancio, vos lo podés invitar a hacer algo y te dice no tengo ganas, estoy como cansado, estoy como aburrido, desganado. Esta cuestión que el mundo exterior realmente pierde desinterés, ¿entendés? Y lo único que hace la persona es volverse hacia adentro. Seguramente ese volver hacia adentro tiene que ver con algún tipo de problemática o algo que no puede encontrar resolución en sí mismo y en el afuera. Entonces eso entra en un proceso de no querer hacer nada, ¿entendés? Y el tema es que esto no surge de golpe. Esto es un proceso y en el cual la persona va dando como pequeños señales todo el tiempo y hasta que en un momento el cuadro está muy instalado. Entonces se hace más difícil, ¿entendés? Capaz uno no presta atención a esas cosas. Es que no es que te levantas un día y estás depresivo ese día, ¿entendés? Capaz ese día que ya estás muy agobiado por tu propio padecer, hace decir, che, sí, ya estás como muy metido dentro de lo que es un estado depresivo, por ejemplo. Ella tuvo un episodio justo cuando tenía que empezar a hacer sus prácticas
y tuvo un intento de suicidio y bueno, fue que ahí vino, me contó y ahí fue que estuvo internada en salud mental 10 días. Y bueno, ahí le cambiaron el diagnóstico y le hicieron otros estudios y la diagnosticaron con bipolaridad. Le cambiaron la medicación, empezó el tratamiento y la verdad que mejoró muchísimo después de eso. Pero sí se hizo difícil los momentos en que ella entraba en los pozos depresivos y bueno, era como una impotencia, no saber cómo ayudarla. No había nada que yo pueda hacer que le ayude a mejorar. Y obviamente yo no tengo los recursos de un psicólogo, etc. Yo lo único que trataba de hacer era acompañarla, salir con ella a caminar, a tomar un helado, pero nada de lo que yo pueda hacer o podía hacer era que le ayudaba a mejorar. Yo me frustraba muchísimo en ese sentido. Pero más allá de eso, la relación como que seguíamos fortalecidos y demás, y yo sabía que tenía que estar. Más o menos me habían explicado la patología, que iba a oscilar entre depresión y episodios de manía o de hiperactividad y yo ya había aprendido a detectar los pasos que le iban a llevar o cuando empezaba a caer en esos pozos depresivos y también cuando pasaba para el otro lado, o sea, la hiperactividad, la verborragia, que hablaba, que estaba hiperactiva, se levantaba a las 6 de la mañana, tenía ideas de proyectos, salía a caminar, a correr, como que no se le acababan nunca las energías. Entonces yo ya más o menos aprendí a identificar y ya sabía que me tenía que armar de paciencia, pero bueno, no deja de ser frustrante muchas veces no poder ayudarlo. Ella viajaba a Chile al casamiento de una amiga y cuando volvió estaba muy mal, digamos, y me contó que había tenido ideas de tirarse de la barcaza, como ideación suicida. Y bueno, después otros intentos también que me los había comentado, pero bueno, no había llegado a concretar. Pero bueno, pasado eso, de esa situación, como que volvió a la residencia y nada, pudo transcurrir los otros meses con normalidad. Pero siempre la angustiaba en el tema de las guardias. Era algo que ella no podía manejar, pero con tratamiento psicológico y con la psiquiatra pudieron ir avanzando y ella pudo ir afrontando esas situaciones, o sea, las estaban manejando bastante bien. Ella viaja a Ucrania en julio del 2018, fue ahí que iba a ver a su abuela y su abuela fallece, ella no llega a verla. Nada, estuvo igual con su mamá, con su hermano. La abuela estaba enferma, sí, más o menos sabía que estaba muy mal, pero bueno, no alcanzó a verla, digamos. Y nada, pasó después del resto de los días que pasó con la mamá, con el hermano, estaba súper bien, visitando a sus primos, sus tíos, súper bien, hablábamos todos los días, me contaba todo lo que estaba haciendo, se la veía súper bien, relajada, contenta, feliz, comiendo sus comidas, en su lugar, digamos, estaba en su lugar en el mundo, así que estaba bien. Y nada, volvió muy contenta de todo lo que pudo estar con el hermano, con la mamá, de todo lo que charló, vivenció en esos días, estaba súper contenta. Más allá de que había tenido ese episodio del fallecimiento de la abuela, que obviamente la ponía triste, pero bueno, pudo disfrutar por lo menos el tiempo que estuvo con su familia. Ella volvió un sábado a la noche, llegó acá a Ushuaia y esa semana estuvo bien, digamos, súper bien. Fue a sus sesiones, a sus terapias psicológicas y demás. Y nada, estaba bien, la verdad que estaba re bien. Pero, bueno, un sábado, ella tenía guardia a la noche. Y ese sábado a la mañana estábamos desayunando, etc. Íbamos a ir a la iglesia ese sábado a la mañana. Nos estábamos preparando para ir a la iglesia y ella se pone muy mal. Porque se acuerda que a la noche tiene guardia. Y empieza a llorar así de la nada. Le escribo al psicólogo, estuvo charlando un ratito con el psicólogo y demás. Y bueno, como que se pudo calmar un poco. Y ahí fuimos a la iglesia, pasamos el día ahí. Al mediodía nos invitaron a comer, re contenta. Estuvo súper bien ese día. Y nada, hasta que vinimos a casa. Nos acostamos un rato a la siesta, ella no se podía dormir, daba vueltas de vueltas, se levantó, le llamó por teléfono al papá, habló con el psicólogo y estaba súper angustiada porque tenía que irse a la guardia a las 8.
trata de cambiar la guardia con un amigo, le dice que sí, que falta, que no pasa nada, que podía arreglar eso si se sentía mal. Pero ella al final dice, no, voy a hacer la guardia igual. Y nada, estuvimos hablando de eso. Ella lloró, estaba muy angustiada porque tenía que ir a hacer la guardia. Pero bueno, después decidió que la iba a ir a hacer. Así que se fue, se bañó, se preparó y nada, la llevé a la guardia, la dejé en el hospital. Se despidió, me dio un beso y yo me fui al ensayo del coro. Sí tuve cuando estaba en el semáforo ahí del hospital, como que dije, voy a esperar a ver si entro. Y dio verde y me fui. Y bueno, eso fue ese momento, como que tuve ese pensamiento, pero no llegué a concretarlo, digamos. Y nada, yo me fui al ensayo del coro. Así que estuve en el ensayo del coro, terminó el coro, me fui a comer una pizza con un amigo. Y cuando estaba comiendo la pizza me llega un audio de 7 minutos, lo veo así, 7 minutos. Me puse a escucharlo y ahí inmediatamente me di cuenta que era un audio de despedida. Le pregunté a mi amigo dónde quedaba el Puente Amarillo y me fui en el auto a toda velocidad. Y bueno, no llegué. Así que bueno, le llamaba, no me atendía, no pude llegar a tiempo. Pero bueno, me mandó un audio de despedida, digamos. Es como que se te desmorona todo lo que vos creías, lo que querías, todo se desmorona así en un segundo. Y de mucha angustia también, obviamente, muchísima angustia. Es como que y duele el corazón, así, realmente te duele el pecho de la angustia, es como que se parte todo, se derrumba todo, fue así. Y incluso, bueno, recordar esos momentos te estremece, digamos. Pero bueno, fue gracias al apoyo de la familia, de los amigos, que estuvieron acá, que viajaron un montón, se quedaron acá, que bueno, que uno puede pasar esos días de completa oscuridad, puede estar nomás, por lo menos los primeros días, es vivir, levantarte, respirar y tratar de comer algo y nada, de a poquito seguir avanzando, digamos. Más allá de que ella ya había tenido episodios, uno nunca se imagina de que lo va a llegar a concretar. Es como que decís, bueno, está con terapia, está con la medicación, ya pasó por esto, no lo va a hacer, salió adelante, avanza. Llega en el momento menos esperado, digamos. No estás preparado para eso en lo absoluto. Todos los pilares que vos tenías, las creencias, el mundo que habías construido se derrumba por completo. Por completo. Queda todo tirado en el piso. Pero el duelo, seguramente cuando aparece el suicidio es más difícil en un comienzo, por eso el trabajo de posvención. Es ayudar a esa familia a que el duelo se empiece a trasladar de otro modo y que empiece a circular más sanamente en uno. ¿Sabes? Y ir aceptando ese proceso, esa decisión del otro. Que no es fácil, porque lo que se pone en juego todo el tiempo es el amor. Todo el tiempo estamos. El duelo lo que es, para mí, es cómo transformamos el amor de una persona que físicamente ya no está en el amor por ese vacío y hacer algo distinto, algo novedoso con respecto a eso y que se puede lograr. A algunos le puede costar más, a otros menos, porque uno tiene una historia con la otra persona y esa historia hace al peso del duelo también. Entonces, siempre cuando el camino es el adecuado, vas a llegar a un final, te vas a poder despedir de aquel que ya no está y poder recordarlo con añoranza y sin angustia. Eso sería el final del duelo. Soy un chico muy espiritual, es como que me apoyé mucho en las creencias que tenía de Dios, que tengo de Dios. Eso me ayudó mucho. Obviamente mi familia, ¿sí? De seguir adelante por ellos también. Los amigos y también la música. Como que estaba en el coro acá del Fin del Mundo. Empecé a cantar con otros amigos y canalizar todo eso a través de la expresión artística de la música, en este caso, me ayudó bastante. Y nada, la idea de tratar de seguir también por su recuerdo, por ella, por lo que ella me manifestó en ese último mensaje también, que yo luché por mis sueños, que traté de alcanzarlos, también, eso también
ella aún en el dolor, eso es lo que me marcó mucho, de que estaba por cometer ese acto, o sea, su último mensaje también me mostraba su amor, o sea, de que yo luche por mis sueños, así que, o sea, hasta en ese último momento es como que veo el amor que ella tenía, que era increíble, digamos. Punto principal, la terapia que estuve haciendo acá, primero presencial, después con una amiga de Estados Unidos que hacíamos a distancia. Y después volví a tener terapia presencial acá, me ayudaron muchísimo. Estuve medicado también, terapia psiquiátrica con medicación. Obviamente para pasar, no podía dormir, no tenía ganas de comer, no tenía fuerza para nada. Era como que caí tremendo. Pero con esas cosas fueron fundamentales para que yo pueda avanzar. Y ahora es como que canalizar el amor que yo tenía por ella en ayudar a otras personas también. Eso te motiva, digamos. Bueno, hablando de estos temas, bueno, desde mi profesión, de ayudar al otro. Soy nutricionista, entonces también de ver de poner un oído, de estar atento. Estaba dando clases en el Colegio Nacional, también escuchar a los adolescentes, sus problemáticas. También de poner una palabra, de tratar de darles ánimo. Entonces, como que también en el amor al prójimo también puede canalizar esos dolores también y de tratar de seguir adelante, de ser resiliente. Porque no entendés a la otra persona, no te entra en la cabeza cómo puede querer dejar de vivir si te tiene a vos, te tiene a la familia, tiene para comer, tiene un trabajo, tiene un estudio, tiene todo, ¿por qué quiere dejar de vivir? Pero no pasa por querer dejar de vivir, sino que quieren dejar de sufrir y no estamos en su lugar. Entonces tratar de ponerse en su lugar y desde el amor que le tengan, tratar de estar a su lado, de brindarle el mayor apoyo que puedan, de la contención, de no dejarlos solos, de abrazarlos, de decirle lo mucho que lo aman, que lo aprecian, de estar, simplemente estar, ser y amar a esa persona. Y si hay algo que tengo que decirles es que la amo mucho y que la extraño un montón. Cada día. Y que espero ese día que le pueda dar ese abrazo eterno. Eso. Que anhelo ese día, digamos. Que la voy a volver a ver. Eso. Elegí exponer esta historia en primer lugar como homenaje a Iri, para recordar todo lo que ella fue, que no se quede en el olvido. Más allá de la decisión que tomó, tuvo una vida hermosa, era un ser, no parecía de este mundo, era un ángel de luz, así como la recuerdo. Como homenaje a ella y bueno, también para visibilizar estas situaciones, que incluso yo también pasé después por esta situación, amigos, de estas ideaciones suicidas y demás, y de que se puede prevenir, se puede seguir luchando, se puede avanzar y esa es la idea de tratar de participar en esto y de que pueda llegar a más personas, que se pueda tener una idea de la realidad que viven muchísimas personas y que a veces no nos damos cuenta. Y que podemos dar una mano, o sea, podemos estar y ayudar y tener responsabilidad afectiva sobre el otro también. Está bueno que tomemos conciencia de eso, más que nada por eso. Ella estaba sufriendo mucho, ya la situación en Ucrania viene mal hace tiempo. Estaba sufriendo mucho por esa situación que estaba pasando allá, le dolía mucho. Y ahora, sin duda, viendo todo lo que está pasando, ella estaría ahí como médica, ayudando, dándolo todo por su patria y por sus compatriotas también, ayudando al que sufre, porque eso es lo que la caracterizó siempre, estar al lado del que sufre. Y no tengo ninguna duda que se hubiese ido ya, a estar ahí ayudando a la gente.